Bien, 6:42 minutos de esta tarde, continuamos acá en su programa Sincoba. Rápidamente vamos a revisar parte de los portales en materia informativa y lo hacemos con la Agencia Venezolana de Noticias. Y este titular importante: este miércoles comienza la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019, una consulta, por supuesto, a todo el pueblo venezolano. Otro de los portales, vamos a revisar, Telesur, y dice: consulta del Plan de Derechos Humanos proyectará su desarrollo en Venezuela. Otro de los portales, tenemos Venezuela al día, sin condiciones COFAVIC, Provea y Espacio Público dispuestas a participar en la consulta pública del Plan de Derechos Humanos. Recordemos que ha iniciado el día de hoy. Vamos a ver otro de los portales, en este caso correspondiente a Prensa Latina. La agencia informativa latinoamericana, dice: Rigoberta Menchú asiste a debate sobre derechos humanos en Venezuela. Vamos a leer parte de ese sumario. Bueno, cambiamos a Correo Orinoco. Artillería del Pensamiento. En referencia a este tema, el vicepresidente Jorge Arriaza presenta propuesta a este Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019. Recuerden que también contempla la participación, por supuesto, de invitados internacionales. Otra de las informaciones, justamente nuestro invitado el día de hoy, Fernando Casado, quien es profesor, por supuesto, del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y se encuentra acá con nosotros en nuestro programa. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Y bueno, un tema importantísimo: se anuncia, ya se presenta este Plan Nacional sobre el tema de los derechos humanos, que no solamente atañe a Venezuela, sino también que, digamos, está recorriendo sobre todo un ala sensible en América Latina y en el mundo, sobre todo en el caso de España. Bueno, su perspectiva, ¿cómo ha visto esta experiencia acá en nuestro país? Bueno, realmente es admirable este Plan Nacional de Derechos Humanos que aquí tengo, ¿no? Y que se lanza en estos días, y que, como ha venido siendo un poco la dinámica en el plano jurídico y también de garantía de los derechos humanos en Venezuela, plantea una novedosa forma de abordar el tema de los derechos humanos, ¿no? Y esto, de alguna forma, pues viene ya desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Recordemos que la Constitución del año 99 abre un nuevo entendimiento de lo que son las constituciones y de lo que son también el abordaje de los derechos humanos. Tengamos en cuenta que por primera vez en la Constitución del 91 se plantea que todos los derechos son indivisibles, que no hay categorías ni jerarquías entre derechos civiles y políticos, que la libertad de expresión es tan importante como el derecho a la salud o como el derecho a tener una vivienda digna, y que no se deben de establecer categorías o generaciones, como venía siendo un poco la doctrina y la práctica en el mundo occidental, ¿no? Y además, el planteamiento venezolano abre una nueva vía de aplicación de constituciones que después ha sido seguido en países como Ecuador, como Bolivia, y que incluso hoy en día sigue siendo la inspiración de muchos procesos constitucionales. Con lo cual, este plan es una nueva iniciativa, que además esto es un borrador, porque lo que se inicia a partir del día de hoy es la consulta al pueblo. Es decir, esto es un maravilloso documento ya de por sí. Realmente es un documento de lectura muy ameno, muy interesante, de grandísima profundidad, con un lenguaje muy claro, muy original y novedoso, pero que además esto va a ser, como ocurre siempre en Venezuela, una democracia participativa, una democracia real, va a ser sometido al escrutinio, al estudio del pueblo, para que se hagan las modificaciones que sean pertinentes y mejoren el documento. Una constitución de avanzada, la nuestra acá en Venezuela, como usted lo ha dicho, que ha sido, por supuesto, o también es referencia en países de América Latina, inclusive del mundo. Desde afuera, ¿cómo observa el desarrollo de los derechos humanos en nuestro país, comparándola, por ejemplo, con países como España, Europa, otros países donde también, digamos, se ha tocado mucho el tema, ¿no? En los últimos tiempos es tema de debate constante. Bueno, los derechos humanos, tengamos en cuenta que también se utilizan como un arma arrojadiza, ¿no? Se utilizan, se manipulan y son también una especie de arma de ataque en muchas ocasiones. Y bueno, somos conscientes de que en torno a Venezuela, fuera de nuestras fronteras, existen pues una guerra mediática, ¿no? Entonces, los derechos humanos se utilizan como una manera de criticar a Venezuela, pero es interesante cómo lo has planteado, ¿no? Cómo es la situación en comparación con España. Mira, fíjate, desde que se inició, por ejemplo, ¿no? Un tema como el derecho a la vivienda, desde que se inició la gran misión Vivienda Venezuela, hace 4 años, se han construido en Venezuela 700.000 viviendas. Es decir,
se han construido por día 479 viviendas. Es decir, si lo llevamos a viviendas por horas entregadas, cada hora se entregan 19,20 viviendas a familias venezolanas. Sin embargo, en España, según el Banco de España, el Banco Central y las estadísticas que hace, desde el año 2012 hasta la mitad del 2014, fueron desahuciadas 97.000 personas. Esto quiere de su vivienda principal, porque desahucios de otro tipo de domicilios fueron muchos más, pero de la vivienda principal 97.000 personas, lo cual quiere decir y 4,4 desahucios y ejecuciones hipotecarias a la hora. Es decir, que mientras que en Venezuela 20 familias reciben a la hora una vivienda digna, en España 4,4 familias son desahuciadas. Y eso es especialmente grave porque además en España se sabe que existen 3,4 millones de viviendas vacías, que no son utilizadas ni puestas en venta, sino que están vacías. Con lo cual sería relativamente fácil llevar a cabo pues, solventar el problema habitacional en España ocupando o teniendo unas políticas públicas. Falta voluntad política del gobierno absolutamente, absolutamente. Mientras que aquí el epicentro de la toma de las decisiones son los seres humanos, en España el epicentro de la toma de las decisiones son los bancos en este caso. Ahora bien, usted ha comentado, ha hecho esa alerta sobre lo que sería una guerra mediática, ¿no? Que los medios de comunicación, usted dice que son un elemento, un agente, ¿no? que en alguna medida puede trabajar o crear una imagen, quizás una imagen que no es realmente la que se produce, sobre el tema de los derechos humanos. En nuestro país, ¿cómo ha visto usted esa experiencia, sobre todo por un sector de la oposición que habla de que supuestamente se le violan los derechos humanos, cuando desde el Estado se le ha dicho que se le han garantizado estos derechos? Sí, bueno, es interesante porque el Consejo de Derechos Humanos pues, también ha hecho un acompañamiento, por ejemplo, ahora que tocas el tema, al Comité de Víctimas de la Guarimba, ¿no? A mí me hace mucha gracia y casi que me indigna cuando veo, por ejemplo, que los victimarios o representantes de los victimarios hacen campañas internacionales para colocarse en la posición de víctima y al mismo tiempo pues, se silencian, se invisibilizan a las auténticas víctimas que fueron y que están agrupadas hoy en día en el Comité de Víctimas de la Guarimba y que han sido muy poco recibidas, ¿no? Mientras que se forma una gran alaraca por parte de expresidentes españoles y de otras latitudes en pro de esos victimarios, pues se invisibilizan a las auténticas víctimas, a quien habría es necesario escuchar para saber qué realmente ocurrió aquí durante aquel periodo. Y eso es parte de esa guerra mediática, es parte de esos ataques que continuamente sufre Venezuela, ¿no? Porque si nosotros paseamos y vemos cómo se lleva a cabo la aplicación y la seriedad con la que se tratan de garantizar los derechos humanos, pues es bastante impresionante. No solamente además a nivel práctico de políticas públicas, sino también en el desarrollo legislativo e incluso en el desarrollo jurisprudencial. El Tribunal Supremo, con la doctora Gladys Gutiérrez, está haciendo un trabajo realmente revolucionario en materia de desarrollo jurisprudencial que más quisieran cualquier otro país haber tenido un tribunal que estuviera llevando a cabo esa garantía, esa protección de los derechos humanos como se lleva aquí, como por ejemplo con el derecho a la vivienda, porque mientras que hay tantos desahucios en España, aquí se prohibieron los desahucios. Conversamos con el profesor Fernando Casado, quien nos está hablando a propósito de esta consulta del Plan Nacional sobre Derechos Humanos y es invitado internacional, pero vamos a reponer para ustedes un sonido del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien presentó este martes justamente este Plan Nacional sobre Derechos Humanos 2015-2019, programa que fomentará los valores para así lograr el avance de una sociedad más justa y el bienestar colectivo. Escuchemos justamente parte de esas palabras que ofreció. Derechos del hombre, la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad. La felicidad general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos. De nuevo la felicidad, y la felicidad a partir del perfecto goce de estos derechos. Y cuando habla de los derechos del libertador, no se refiere solo a los derechos civiles, políticos, se refiere a los derechos que nos llevan a la igualdad, que nos llevan a la felicidad. Fíjense ustedes la profundidad del libertador Simón Bolívar, que hemos tomado como fundamento originario para la elaboración de esta propuesta de plan de derechos humanos que será abierta y discutida por todos aquellos compatriotas y otros venezolanos que viven en nuestra tierra, que quieran y que tengan a bien participar en esta consulta.
Bien, palabras entonces del vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Argaza, en el marco de lo que ha sido la presentación de este plan nacional, esta consulta sobre el tema de los derechos humanos. Acá en el estudio conversamos con Fernando Casado, que es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Él es español y justamente hablábamos sobre el tema de los derechos humanos y esa comparación que en algunas oportunidades puede resultar odiosa, pero que en otras, como usted lo señala, ayuda a ubicarnos de dónde estamos y justamente poder apreciar y en muchos casos valorar de una mejor manera. Hablábamos del caso de España, el tema de esta ley Mordaza que ha sido calificada o bautizada en España así, esos elementos que plantea y también si en el caso de España hay instituciones o organismos donde los ciudadanos puedan acudir y puedan ser escuchados. Sí, bueno, déjame también que hable un poquito antes de... Yo recuerdo cuando hace varios años se hablaba de una ley Mordaza en Venezuela, ¿no? Que en realidad fue el intento, y que se ha logrado en gran medida, de democratización del espectro radioeléctrico. Pero ya en aquella ocasión se hablaba que existía una ley Mordaza en Venezuela. La que se ha aplicado a partir del 1 de julio en España, esa sí es una auténtica ley Mordaza, ¿no? Mientras que aquí además, gracias a esas leyes que no eran Mordazas, sino democratización del espectro radioeléctrico, se ha logrado, por ejemplo, hoy en día tenemos 1.225 medios alternativos y comunitarios, que hace que existan una gran pluralidad de voces, mientras que, por ejemplo, normalmente lo que ocurre es que la libertad de expresión está secuestrada por los pocos dueños que tienen las grandes corporaciones de los medios de comunicación. Aquí nos vemos en una situación completamente distinta, ¿no? En España es mucho más complicado que acá tener distintas voces y después el espectador que se haga su propia composición de lugar y opinión, pero desde luego hay distintas voces a las cuales escuchar, lo cual no es tan fácil en otros países occidentales. Y bueno, la ley Mordaza lo que ha hecho es realmente poner en una situación de verdadera dificultad ejercer derechos civiles que hasta el momento se podían ejercer, ¿no? Por ejemplo, por culpa de esta ley Mordaza no se pueden hacer críticas a la corona por redes sociales, no se pueden convocar manifestaciones por redes sociales o se te aplican una serie de multas, en algunos casos extremadamente cuantiosas y graves. No se puede tampoco llevar a cabo filmaciones o fotografías de los cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual en una manifestación un exceso, una acción excesiva por estos cuerpos nunca se podría llegar a saber. También cuando se lleva a cabo, por ejemplo, un juicio, el atestado policial, el testimonio policial va a tener mucho más peso que cualquier otro testimonio, con lo cual realmente las libertades se van restringiendo en España y se van poniendo a los ciudadanos contra la pared. De ahí también, de nuevo, volver un poco al Plan Nacional de Derechos Humanos y su importancia, ¿no? Fíjate que cuando, supongo que mucha gente ya lo puede consultar, está en la página web de consejoderechoshumanos.gov.be, ahí se puede consultar, se puede descargar, y fíjate qué interesante y qué novedosa la manera en que se establece los ejes a través de los cuales se va a hacer la aplicación de este plan, ¿no? Un primer eje es la construcción de una cultura emancipadora de derechos humanos. Un segundo eje, el fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos y todas. Un tercer eje, la participación protagónica, siempre en Venezuela, la participación protagónica del poder popular para el disfrute pleno de los derechos humanos y el buen vivir. Un cuarto eje, que es la interacción transformadora con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos. Y un quinto eje, la profundización del enfoque de derechos humanos en la legalización, la política y la acción del Estado venezolano. Con lo cual tenemos un documento, una vez más, como siempre Venezuela, rompiendo paradigmas en materia de innovación en la materia de derechos humanos, ¿no? Es un documento histórico realmente. Vamos ya a leer, pero me hace recordar en este momento que el defensor del pueblo siempre destaca que los derechos humanos siempre son perfectibles, siempre se puede continuar avanzando en el tema de la perfección. Quisiera un último comentario ya para ir despidiendo. Pues sí, efectivamente, los derechos humanos son perfectibles y por eso este Plan Nacional de Derechos Humanos del 2015 al 2019, para seguir avanzando en su garantía, en su implementación, para que no solo los derechos civiles sean los que se garanticen, que se garantizan con mucha democracia y participación en democracia, sino todos los derechos por igual, incluyendo los sociales, los culturales y los económicos. Fernando Casado, quien es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nosotros, antes de despedirnos, queremos justamente leer
parte de lo que son sus comentarios a través de las redes sociales, en este caso a través de @BTV5, también a través de mi cuenta personal Twitter, y dice Diego Peñalver: el imperio utiliza los derechos humanos como un arma política contra los pueblos pasados como paladines de la justicia y torturan e invaden. Esta participación, vamos a ver otro de los mensajes. Mr. Músculo dice @BTV5, la consulta al pueblo demuestra su participación protagónica, buena explicación la del amigo Fernando, saludos. Otro de los mensajes, vamos a ver. William Quintana dice la estrategia de Estados Unidos y OTAN es hacer de Guyana un Kuwait, justamente haciendo referencia al otro tema del Esequibo que hablamos anteriormente con nuestro anterior invitado. Otro de los Twitter, vamos a ver un mensaje del jefe de Estado Nicolás Maduro, @Nicolás Maduro, en materia deportiva, justamente del éxito que ha tenido nuestra delegación en los Panamericanos. Dice felicitaciones, juventud hermosa, orgullo de la patria, Yaniuska Espinosa, oro, y Nayuri Pérez plata, con el hashtag Somos Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, haciendo referencia. Vamos a ver justamente una información que acaba hace algunos momentos de tuitear a través de la red social Twitter. El jefe de Estado, por supuesto, felicitando lo que ha sido nuestra participación de nuestra delegación en estos Juegos Panamericanos. Ya con esta información, Fernando Casado, quien es entonces profesor del Instituto de Altos Estudios de Ecuador, por supuesto español, dándonos una visión bastante amplia de lo que es esta consulta pública en materia de los derechos humanos. Hasta acá nuestro programa. Yo soy Michel Caballero, por nuestro compañero Luis José Marcano. Será hasta mañana. 2015-2019, una consulta, por supuesto, a todo el pueblo venezolano. Otro de los portales, vamos a revisar, este Telesur, y dice, consulta del Plan de Derechos Humanos proyectará su desarrollo en Venezuela. Otro de los portales, tenemos Venezuela al día, sin condiciones COFAVIC, Provea y Espacio Público dispuestas a participar en la consulta pública del Plan de Derechos Humanos. Recordemos que ha iniciado el día de hoy. Vamos a ver otro de los portales, en este caso correspondiente a Prensa Latina, la agencia informativa latinoamericana. Dice Rigoberta Menchú asiste a debate sobre derechos humanos en Venezuela. Vamos a leer parte de ese sumario. Bueno, cambiamos a Correo Lorenoco, Artillería del Pensamiento. En referencia a este tema, el vicepresidente Jorge Arriaza presenta propuesta a este Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019. Recuerden que también Venezuela, sino también que, digamos, está recorriendo sobre todo un ala sensible en América Latina y en el mundo, sobre todo en el caso de España. Bueno, su perspectiva, ¿cómo ha visto esta experiencia acá en nuestro país? Bueno, realmente es admirable este Plan Nacional de Derechos Humanos que aquí tengo, ¿no? Y que se lanza en estos días y que, como ha venido siendo un poco la dinámica en el plano jurídico y también de garantía de los derechos humanos en Venezuela, plantea... Bien, 6:42 minutos de esta tarde, continuamos acá en su programa Sincoba. Rápidamente vamos a revisar parte de los portales en materia informativa y lo hacemos con la Agencia Venezolana de Noticias. Y este titular importante, este miércoles comienza la consulta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2000. Contempla la participación, por supuesto, de invitados internacionales. Otra de las informaciones, justamente nuestro invitado el día de hoy, Fernando Casado, quien es profesor, por supuesto, del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y se encuentra acá con nosotros en nuestro programa. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Y bueno, un tema importantísimo, se anuncia, ya se presenta este Plan Nacional sobre el tema de los derechos humanos, que no solamente atañe a